Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Aunque Ferit no pudo ir más allá de acariciar el cabello de Seyran, este durmió muy tranquilo. A Seyran le gustó especialmente que le dijera te amo a Seyran. Tanto es así que a la mañana siguiente se levantó muy contento y fue donde su hermana y le contó lo sucedido. Asimismo, Ferit está muy emocionada. Por eso Ferit quiere sorprender a Seyran. Sin embargo, su obsesión por Pelin nunca termina. Tanto es así que reactiva el número de Pelin que bloqueó en el teléfono y habla con Pelin. Aunque Ferit tenía curiosidad por Pelin, realmente se enamoró de Seyran. Además de la sorpresa de Ferit, Seyran en realidad quiere preparar una sorpresa para Ferit. Durante el día, Seyran quiere salir y comprar un regalo para Ferit. Por lo tanto, Bulbul le pide ayuda a su madre. Pero Bulbul no quiere ir con el pretexto de que tiene trabajo. Le dijo a su abuelo lo que quería hacer en Ferit durante el día y se tomó un día libre. Mientras tanto, cuando Seyran llegó a la empresa y no pudo ver a Ferit, inmediatamente llamó y preguntó dónde estaba. Cuando la respuesta que obtuvo de Ferit es que estoy en la empresa, Seyran piensa que está engañando otra vez y quiere encontrar el lugar de Ferit en la empresa. Pero nadie sabe dónde está. Mientras tanto, Seyran, quien se encontró con Efe, supo dónde estaba Ferit. Cuando va al lugar donde está Ferit, ve a una mujer con Ferit. Seyran se enfada mucho y le pone una pesada carga a Ferit sin preguntarle nada. De la misma manera, Ferit detiene a Seyran, quien le dice demasiado a la mujer sentada en la mesa, y quiere contar lo sucedido. Sin embargo, Seyran estaba muy enojado. Cuando Seyran ve a la madre de Bulbul frente a esta ira, la ira es reemplazada por sorpresa. Cuando Bulbul explica la situación, Seyran se enfada mucho. Y una y otra vez, Keresten se pone muy triste. Ferit, por otro lado, está muy enojado y molesto por lo sucedido. Porque entendió que Seyran no confiaba en él. Después de todas estas cosas, el hecho de que Seyran también hablará con FBI hace que Ferit se enoje mucho, pero cuando se encuentran con FBI por la noche, Seyran afirma que se ha retirado del proyecto. Ferit estaba muy contento con la espalda de ellos. Seyran ve sus errores y se disculpa con Ferit y está decidido a hacer algo por él. Sin embargo, cuando Seyran tiene que esconder sus acciones de Seyran, Seyran inmediatamente comienza a sospechar. Para sorpresa de Ferit, aunque vuelve a sospechar, esta vez Ferit hace que Seyran se acerque a él. Luego de este proceso, el acercamiento entre Ferit y Seyran se incrementará. Después de un tiempo, se dará el primer paso para el nieto que quiere Halis Bey. Halis A, por su parte, comenzará a sentir su poder en la empresa día a día. Parece muy cercano que Orhan y Fuad sean conscientes de lo que están haciendo. Luego veremos qué pasa juntos. Por otro lado, comenzó el amor de Suna y Abidi. Conocerá esta situación con Ferit y Seyran. Incluso van a un lugar donde pasarán unas vacaciones en la nieve juntos. Después de esta diversión, volverán a sus vidas y comenzarán a hacer que las cosas entre ellos sean aún mejores. Mientras todo esto sucedía, otra pareja amorosa estalló en el amor entre la tía Hatisi y Halis A. El proceso parece traerles entusiasmo. Asimismo, la relación entre Bulbul y Orhan comenzó a mejorar. Sin embargo, el único problema fue que Fuad tuvo problemas con su abuelo, lo que hizo que se enamorara de su esposa. Especialmente, Ferit estaba muy enojado cuando le dijo a Seyran dónde estaba Ferit. Entonces, tener problemas para comer con su abuelo hará que Fuad tenga un déficit en la empresa. Aunque Fuad ha decidido dejar a su esposa Suman, parece que volverán a encontrar un término medio gracias a los esfuerzos de Seyran y Ferit. Kazma A, por su parte, parece vivir su segunda primavera junto a Esme. Mientras todo esto sucedía, terminó el periodo de Ifakat en Yal y comenzó el periodo Latif. Mientras Latif, que es una tormenta entre los sirvientes en casa, cumple con su deber sin problemas, Ifakat seguirá buscando las vulnerabilidades de Seyran. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.